16 de abril. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de nuestro programa de cine. En unos instantes nos sentaremos aquí mismo en este maravilloso patio de la Filmoteca de Andalucía con Herminio Trigo. Él nos va a hacer, pues como siempre, una recomendación que en este caso es una tríada de películas. Por un lado, hablaremos de uno de los títulos que está en las salas comerciales, Felices 140 de Gracia Querejeta, y por otro regresamos con la cinematografía, con la filmografía de Ana Díez, que la semana que viene en dos visionados, en dos proyecciones, el martes 21 de abril y el miércoles 22, regresa a esta casa con esa película, con Paisito, y además hablaremos también de La Naranja Mecánica, que llega dentro de las coordenadas de ese Fórum Filmoteca. Como siempre decimos, una ocasión fantástica para disfrutar del mejor cine y además poner en común, propiciar el encuentro de todos los espectadores y de aquellos expertos que seguramente nos sigan alumbrando sobre una película que todavía tiene mucho que contarnos. Comenzamos, como siempre, viendo los títulos, los estrenos, las novedades que llegan a la cartelera. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos. Y nos acompaña ya Herminio Trigo, a quien damos la bienvenida. Herminio, ¿qué tal? Muchas Hola, gracias por estar con nosotros una semana más. Bien, aquí estamos otra vez para hablar de cine. Hablamos de algunos de los títulos más reconocidos y más interesantes que llegan en estos días a la Filmoteca de Andalucía, pero antes damos un pequeño paseo por las salas comerciales, y es que el séptimo largometraje de Gracia Querejeta ya está aquí. Sí, Felices 140, que es la última película que ha hecho Gracia Querejeta. Creo que ya es vicepresidente de la Academia en las últimas elecciones. Salió. Sí. Bueno, la película sorprende un poco. Gracia Querejeta es de las directoras que a mí me parecen que sabe realizar el cine bastante bien, que tiene una forma muy peculiar de contar sus historias, y que en 7 meses a Villafrancés, por ejemplo, que hizo un trabajo, para mi punto de vista, excelente, fue lo mejor que ha hecho hasta entonces, aunque después dirigió series de televisión como Cuéntame, por ejemplo, ¿no? Ha hecho documentales, en fin, ha hecho un trabajo muy variado en su carrera y ha tocado muchos palos, documental también bastante, ¿no? Quizás en películas dramáticas, pues salvo esa película de 7 meses a Villafrancés, no había hecho nada especialmente relevante. Entonces tenía mucho interés en ver qué había hecho con esta Felices 140. Bueno, la película al principio, cuando comienza, pues tiene la sensación de que ya hayas visto eso antes, ¿no? Porque trata de una reunión de amigos convocados por una mujer, Elía, que interpreta a Maribel Verdú, que invita a un grupo de amigos a una casa rural maravillosa, magnífica, cerca de la costa, con un paisaje espectacular. Lo invita para celebrar su 40 cumpleaños.
bueno, pues los amigos que van, pues bueno, pues van llegando, se van relacionando, van recordando, en fin, estas películas ya las hemos visto antes, El amigo de Peter, por ejemplo, Reencuentro, en fin, hay muchas películas que tratan este asunto y estar justo en ese momento, al momento en que se produce ese reencuentro, para que surjan temas, surjan problemas, se saquen muertos del armario, en fin, se empiece a sincerar cosas una con otro, a darse... Bueno, pues estas cosas, digo, ya las habíamos visto. Entonces yo, cuando empezó la película, me temía, digo, pues, bueno, pues esto va a ser más o menos más de lo mismo. Pero la película se produce dos giros espectaculares. Un primer giro, la cena, que cambia las situaciones, y posteriormente otro giro más que vuelve todavía a cambiar la situación a un extremo aún mayor. Entonces la película cobra entonces una dimensión diferente, se separa ya de ese lazo común que tenía con los referentes anteriores que hablaban del mismo tema, y toma ya un rumbo particular y personal que es muy interesante. Y el que a mí me ha demostrado que, bueno, gracias a Querejeta, la mujer que he hecho el guión con Mercero, y entonces, bueno, pues han hecho ahí un guión propio que es capaz de crear, ¿no? En ese guión crear cosas, situaciones nuevas, partiendo de cosas comunes, crear situaciones nuevas. No es fácil, pero lo ha conseguido, ¿no? La película va de dinero. Es el dinero y lo que produce el dinero. Y tres actitudes que hay frente a eso, ¿no? Frente al dinero, que tentación del dinero, ¿no? Son tres situaciones. Yo lo comparo con un ejemplo que podría ser una persona que está en régimen alimentario, pues guarda muy bien su equilibrio de calorías para adelgazar, y que le invitan a comer a casa de alguien y le ponen un dulce estupendo, ¿no? La primera tentación que tiene uno es decir, me he invitado, no puedo decir que no, me lo voy a comer porque me gusta, ¿no? Primera cuestión. La segunda, estoy en régimen, no debería comérmelo, no le voy a decir que estoy en régimen, que no puedo comérmelo. Y la tercera, la duda, ¿qué hago? ¿Me lo como? ¿No me lo como? ¿Me lo como? ¿No me lo como? ¿No? Ante una tentación poderosa, en una situación concreta, las tres reacciones se pueden dar, ¿no? Ahí en la película pasa eso, los personajes ante una situación muy concreta pues reaccionan de formas diferentes, ¿no? Bueno, esta es un poco la película, es decir, hay un análisis, una reflexión sobre qué es más importante, si los valores morales de las personas o el dinero. Hay una frase que dice un chico de la película, que es el sobrino de la protagonista, de Maribel Verdú, que dice, oía un programa de radio el otro día que había una encuesta, haciendo una encuesta en la calle, y en esa encuesta le preguntaban a la gente que si apreciaban más la amistad o el dinero. Dice, y nadie dijo la amistad, todo el mundo dijo el dinero. Bueno, esa frase define mucho la situación actual que vivimos. Siempre ha sido un poco así, pero ahora muy especialmente. Ahora eso está desarrollado mucho más, y la gente nos hemos convertido en muchos materialistas, más pendientes de dinero, conseguir dinero a precio que sea y cueste lo que cueste, ¿no? Es la ley de la selva llevada a sus últimas consecuencias, y eso está actualmente en la sociedad. Y yo creo que el caso de Querejeta quiere hacer esta película ese reflejo de diciendo, somos así, y aquí no vale amistades, ni hermanos, ni nadie. Aquí, cuando se pone en cuestión dinero u otra cosa, dinero siempre, lo que va por ahí. Esta es la gran lección, a mi juicio, que gracias a Querejeta, o ese análisis, gracias a Querejeta quiere trasladarnos, y que a mí me parece muy interesante. Quizá al final, pues, bueno, ella he leído una declaración suya que tenía dos finales, y que ha puesto yo el final no lo entiendo muy bien, porque, bueno, pero en fin, es un plano final que tampoco añade o quita mucho, podía ser ese o cualquier otro. La película a mí me interesó, me gustó, yo la recomiendo, porque me parece interesante. Las interpretaciones son fabulosas, magníficas. Demuestra la madurez que tiene las interpretaciones en nuestro país, bueno, aparte de Maribel Verdú, que no vamos a descubrirla, ni Antonio de la Torre, ni Eduardo Fernández.
Pero me ha sorprendido muchísimo y muy gratamente Marian Álvarez, que es una actriz que yo conocía de series y demás, pero que me ha parecido una actriz magnífica. Pero ya muy reconocida, ¿verdad? Magnífica, una actriz extraordinaria de papel. Y Nora Navas, que también hace un papel magnífico en la película. Hasta esta chica, una chica que aparece, Paula Conde, creo que se llama, que es Cancio, Paula Cancio, que es, bueno, una joven argentina que pone un contrapunto con ese deje arrastrado de porteño, ¿no? Y que pone un contrapunto en la película interesante en su interpretación y ese toque que da, ¿no? La película, digo, es absolutamente recomendable, por lo menos a mí me ha gustado. Bueno, pues cambiamos de espacio, nos vamos hasta aquí precisamente, hasta la Filmoteca de Andalucía, pero seguimos hablando de cineastas, de realizadoras españolas. En este caso continuamos con el ciclo de Ana Díez, que se prolonga también durante este mes de abril, y que lo hacía en los primeros días con Algunas chicas doblan las piernas, del año 2001, y el próximo miércoles a las 6 de la tarde, el miércoles 22 de abril, va a regresar en una nueva entrega de este ciclo con Paisito, que supone, por cierto, la vuelta al largometraje de ficción de la directora navarra desde aquel título que pudimos ver en la Filmoteca pues, en los primeros días, como decimos, del cuarto mes del año. Bueno, Paisito es una película que yo creo que a Ana Díez le gusta mucho, le ha gustado, ha preferido en sus películas interesarse por la política, entendida como la política ejercida como represión contra con la violación de los derechos humanos, ¿no? Ya hizo Galíndez, por ejemplo, el documental de Galíndez, que bueno, pues yo creo que estuvo muy bien hecho y precisamente iba por ahí, ¿no? La represión producida contra este personaje, contra Galíndez, por parte del dictador Trujillo, ¿no? De la República Dominicana. En esta película, en Paisito, sitúa la acción en Uruguay, Montevideo, 1973, junio prácticamente, 73, donde se produce el golpe de Estado del presidente Bordaberry. Digo golpe de Estado porque el presidente Bordaberry, elegido democráticamente, suspende la Constitución y suspende los derechos humanos. Entonces, presionado por los militares, por tanto, se convierte en una democracia, se convierte en dictadura, y la represión consiguiente, y todo eso ello motivado por el movimiento de liberación nacional Tupamaros, que los Tupamaros, que en aquella época pues, trajeron de cabeza al gobierno de Uruguay cuando reivindicaban una Uruguay mucho más de izquierda. Bueno, pues la situación está ahí. Lo que hace Ana Díez en esta película es coger dos familias, una que es un capitán de policía, que tiene una hija, y vecino con él, puerta con puerta, hay un zapatero, que interpreta a Emilio Gutiérrez Cava, que tiene un hijo. Los hijos son adolescentes, se conocen, van al centro, hacen muchas cosas juntos, van en bicicleta, en fin, lo propio de la adolescencia. Entonces, el cuidado de la familia, que ellos quieren proteger a esa familia, a su familia, ¿no? En esta revuelta que se produce, donde los militares tiran de los sables y hay ruido de tanques y de historia. Entonces eso pues se posicionan ambos y bueno, los posicionan más bien a ellos, entonces se ven violentados por la situación, ¿no? Y esa protección que ellos, la familia sobre todo, es lo que más les importa. No hay una acentuación de condena contra este tipo de represión que se produjo, simplemente hay el reflejo de aquello, ¿no? En este aspecto quizás, bueno, acercarse a este tipo de cine significa ver un poco o acercarse a los maestros, ¿no? O como referencia a los maestros. Tener a un Costa Gabras, por ejemplo, que ya hizo una película sobre este asunto, Estado de Sitio, donde sí apostaba claramente por el movimiento de liberación y demostraba la corrupción de Uruguay que produjo el levantamiento de los Tupamaros. O mismo Costa Gabras, desaparecido, con un inmenso Jack Lemmon trabajando
en esa película en Chile, ¿no? Sobre la represión en Chile también. O, bueno, películas de este tipo que se han producido de grandes directores, ¿no? Ana Díaz no llega tanto, tiene una mirada más fría, más distante, y entonces no tiene un compromiso. Ella parece que es periodista, una periodista que informa sobre lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues la película en ese aspecto a mí me produce un poco de frialdad, de lejanía, porque cuando se producen esas cosas uno tiende a implicarse, a que se le calienta la sangre, implicarse, ¿no? Pero no la frialdad. Esto no puede quedar así. No puede, esto no. Cuando llega a situaciones como esta en la vida, donde tienes que optar, porque te la ponen así, no porque tú quieras, te ponen así, la libertad, los derechos humanos, eso o la represión, no se puede uno quedar de una forma inerme diciendo, no, es que esto es así, no, hay que tomar partido, o estás aquí o estás allí. Es decir, que no se puede uno quedar a mitad de camino. Entonces la película, tengo la sensación, por lo menos eso que desprende la película, de que no hay una apuesta, no hay una definición, bueno, pues que las cosas ocurren así, y que cada uno, bueno, en estas circunstancias, pues tiende a proteger a tu familia. Pero bueno, esto es algo más que eso, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de esa película que, siendo un tema interesante, pues no profundiza suficiente ni toma posición en el tema, algo que me parece absolutamente fundamental para entender esto. Bueno, pues si ese miércoles 22 de abril nos quedáramos aquí en la Filmoteca, algo que recomendamos desde ya, a las 8 de la tarde tendremos la ocasión de disfrutar de una nueva entrega, una nueva edición de Fórum Filmoteca, con uno de esos títulos por los cuales pues no pasan los años, o sí, sigue pareciéndonos una propuesta cinematográfica controvertida, sorprendente, todo un alarde desde el punto de vista técnico, artístico. Hablamos nada más y nada menos que de La Naranja Mecánica, película que adaptaba la novela homónima del escritor británico Anthony Burgess y que provocó que incluso el propio Stanley Kubrick solicitara a la Warner que dejara de proyectarse en los cines de Inglaterra. De hecho, no volvería la película a Inglaterra hasta después de la muerte del director. Sí, porque recibió amenaza de muerte, entonces él temió por su seguridad y la de su familia. Por eso la Warner retiró la película, que duró muy poco en cartel, en el 72, y la proyectó en Reino Unido después de la muerte efectivamente de Kubrick. Bueno, la película, hablar de las mecánicas a estas alturas, después de todo lo que se ha escrito, ¿no? Pues es difícil, he dicho, ¿no? Es muy difícil hacer aportaciones nuevas. Sí, refrescar un poco la memoria, yo la he revisto, hace tiempo no la veía, y con motivo de pues me la he vuelto a ver, ¿no? Y siempre cuando veis una película de este tipo, siempre descubres cosas nuevas. Cosas que se escaparon en su momento, que no tuviste en cuenta, o que en la globalidad del análisis se te escaparon, ¿no? O no le diste la importancia que debería tener. Entonces, en esta revisión que hice hace unos días de esta película, pues me pasó eso, que descubrí cosas nuevas, ¿no? Confirmé la que ya sabía, es decir, la historia es una película de violencia, del análisis de la violencia, es decir, esa película analiza la violencia pandillera de la calle, la violencia institucional, la violencia de la venganza violenta, es decir, hace toda una panoplia de caras que tiene la violencia, de análisis de ellas, ¿no? Pero no es la violencia que vemos ahora en el cine, es decir, esa violencia de disparos, asesinatos, cuchillos que se clavan, sangre que salta, no. Kubrick no refleja la violencia que refleja la violencia más, digamos, más sutil. Hay actos, por supuesto, violentos, pero no se recrea en ellos, para nada. Se ve de lejos y no se recrea. Hoy día parece que los directores disfrutan viendo saltar la sangre de la herida, ¿no? Y cuchillos en el cuello y saltando sangre, y esas cosas que, bueno, pues que ya la inventó Sam Peckinpah, por supuesto. En otra película concretamente también que se desarrolla en Reino Unido, que es Perro de paja. Bueno, pues en esta la violencia es una violencia distinta.
donde se analiza todos los recursos que se pueden emplear para la violencia. Y además se emplea, por contraste, en el análisis que está haciendo de esa violencia, sorprende muchas veces, los contrapuntos que pone. Es decir, por ejemplo, la música en la película es algo realmente fundamental, que yo he descubierto esta última vez, la importancia absolutamente fundamental. ¿Y por qué razón? Porque lo hace contraponiendo una hermosa música, por la novena sinfonía de Beethoven, nada menos, con actos muy violentos. Entonces, ese contrapunto, sí, es que esto no casa, sí, pero casa. Es decir, la grandiosidad de eso casa, como también casaba el Danubio Azul con el baile de la nave espacial en 2001, que a nadie se le ocurría, pero cuando lo ves en las imágenes, caramba, qué descubrimiento, casar el Danubio Azul con estas imágenes de un espacio. Bueno, pues eso, ese baile de la nave en el espacio, el ritmo del Danubio Azul. La violencia más violenta, acompañada con la música de la novena sinfonía. Y más, la música es muy importante en esta película. La novena sinfonía llega a provocar hasta el suicidio, porque se produce un horror contra esa música, ¿no? Hay otro tipo de música en la película, digo esto porque está analizado todo, la música tal vez no. Hay otra película donde un acto muy violento de Alex, el protagonista, cuando entra en la casa del escritor, que interpreta a Patrick McGee, pues, y empieza a golpearlo en el suelo con el pie al ritmo de Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain. Y bueno, uno sorprende también, esta película, esta música tan deliciosa, tan maravillosa, ¿cómo es posible que se una a este acto tan violento, no? Y bueno, esa unión sí fue casual. Fue casual porque Kubrick le dijo a Malcolm McDowell, el protagonista, dijo, cuando golpees, canta lo primero que se te ocurre. Y él cantó esa canción, y además la única dice él que se sabía, golpeando. Entonces, pues, Kubrick compró los derechos enseguida para que no, de la canción, y le dijo, pues, esta es la canción que va a seguir, ¿no? Aunque fuese casualidad, es una casualidad que encajaba dentro de un sentido general de la música en proporción con la violencia, en relación con la violencia, ¿no? Sí. Esto es lo que, a mi juicio, la película tiene de sí, ¿no? Y los valores de la película son incuestionables, absolutamente incuestionables. Ahora mismo es la película Bendita y Maldita, sí, una película igual, sí, calificada de X en Estados Unidos, pero nominada para los Oscars. Bueno, pues una cosa extraña, ¿no? Porque es que es verdad que violencia y sexo, bueno, para llamarle de una forma, ¿no? Desnudo más que sexo. Y bueno, pues que bueno, en su momento, el año 71, la película se calificó X en muchos sitios, pero a la vez es un análisis de la violencia absolutamente impresionante, no se ha vuelto a hacer nada igual. Es que nada igual se ha vuelto a hacer sobre eso. Es una reflexión profunda sobre la violencia, de la forma que lo hace Kubrick en esta película, no se ha vuelto a hacer en el cine. Sigue, de ahí la actualidad, y de ahí el clasicismo que tiene esta película. Lo clásico es aquello que sigue estando vigente en el transcurso del tiempo. La naranja mecánica sigue estando vigente, su análisis en el momento actual, 40 años después. Es clásica entonces, ¿no? O sea, sí, se ha convertido en todo un icono de su generación y de la historia del cine, lógicamente, y toda una película de culto. Tenemos además la oportunidad, lo hemos dicho antes, de verla encuadrada en ese Fórum Filmoteca, así que contaremos con la presencia, en este caso, de Adolfo Sánchez Hidalgo, profesor de Derecho, de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba. Será él el encargado de presentar y de conducir este debate siempre, bueno, pues magnífico. Si además de ver la película podemos poner en común esas reflexiones, esas impresiones, aunque la mayoría de las personas que acudan pues ya hayan visto La naranja mecánica otras veces, seguramente se irán con un nuevo aprendizaje y con un poquito más de conocimiento y, por supuesto, una experiencia siempre nueva, volver a ver una película máxime, una película de esta categoría. Herminio, te agradecemos mucho que una vez más nos hayas acompañado, y si te quedas con nosotros podemos volver a disfrutar de un cortometraje de ficción de Carlos Alcázar,
Recordemos ese director y productor de cine cordobés, afincado en Vancouver, que a pesar de la distancia geográfica, pues sigue estando muy cerca de su tierra, de su ciudad y de este programa, lo cual le agradecemos profundamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Herminio. Gracias. Nos vamos a quedar ya con el monstruo del escondite, de Hide and Seek Monster, y enseguida volvemos. Empieza la sección Corto y Cierro. Rincones, un pueblo rodeado por el misterio. Se cumplen 20 años de la desaparición del niño Juan José García y del nacimiento de una oscura leyenda. El monstruo del escondite. Era una tarde de invierno de 1992. En Rincones, una pequeña localidad serrana, todos los niños jugaban en la calle. Todos, excepto dos: Juan José García y su amigo Miguel. Siempre jugábamos al escondite en el pinar, nunca había pasado nada. Estábamos en el pino gordo. Yo me di la vuelta para contar. Juanjo se escondió y desapareció. La búsqueda del pequeño Juanjo se convirtió en un hito mediático, pero los incesantes días de rastreo no sirvieron para nada. Se usaron 2 helicópteros, 200 agentes, perros de rastreo, hasta vino Escoito a buscar, pero solo encontramos su bufanda. Sí, Juanjo nunca se quitaba la bufanda. Él era muy culé. Desde la desaparición de Juanjo, los juegos infantiles de Rincones cambiaron para siempre. ¿Y ya no jugáis al escondite? Sí que jugamos, pero nos escondemos mal, porque si te escondes muy bien, viene el monstruo del escondite y se te lleva. Pero quizá los niños no se equivoquen. Esta foto se hizo en la fiesta de la pradera. Si ustedes se dan cuenta, está mirando a los niños que juegan al escondite. No se ve bien, pero ahí está. La fuerza del enigma ha envuelto a todos los habitantes de Rincones, un halo de misterio del que no se pueden despegar. Hay mucha gente que ha hecho negocio con esto. No se puede negar que el pueblo ha crecido mucho estos años, pero no olvidamos a Juanjo. ¿Qué secreto oculta el pinar de Rincones? Hacía 20 años que no venías aquí, ¿verdad, Miguel? Sí, hace ya mucho tiempo. Solo me gustaría pedir una cosa más. Si hay alguien que sepa algo sobre Juanjo, que por favor nos lo diga. Porque esta incertidumbre... Por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Y con este cortometraje de Keyland Producciones, que una vez más viene a participar en nuestro de cine, nos despedimos dando las gracias nuevamente a la disponibilidad y a la pasión por el cine del cineasta cordobés Carlos Alcázar. Nos vamos a marchar ya, nos vemos como siempre aquí el jueves que viene. Hasta entonces, que paséis una feliz semana y que regreséis para seguir disfrutando de nuestro programa de cine.